Muy buenas noches y bienvenidos al Rincón de Lucifer, el canal de YouTube en donde estaremos subiendo diferentes libros de diferentes autores. El día de hoy continuaremos con El envío, escrito por el autor Sebastian Fitzek. Capítulo 9. La mayoría de la gente cree que el sueño es el hermano menor de la muerte, cuando en realidad es su mayor adversario. La antesala de la eterna oscuridad no es el sueño, sino el cansancio. Esta es la flecha que nos dispara la parca, firme y segura, noche tras noche, la flecha que el sueño trata de arrancarnos con todas sus fuerzas. Pero por desgracia está envenenada y, por más que el torrente onírico intente eliminar el veneno, siempre queda un resto. Cuanto más envejecemos, tanto más difícil nos resulta levantarnos por la mañana con la sensación de haber dormido bien y haber descansado. Los capilares de nuestra existencia están impregnados de tinta negra, como una esponja antaño inmaculada que se va emponzoñando cada vez más. Las imágenes oníricas, antecoloridas y dichosas, se convierten en pesadillescos espejos deformantes, hasta que el sueño pierde su batalla contra el cansancio de manera definida y, exhaustos, un día nos deslizamos en una nada carente de sueños. Emma adoraba dormir, pero no los sueños que la ponzoña del cansancio vital había convertido en espantosas visiones, espantosas porque eran muy reales y reflejaban lo que realmente le había sucedido. Al igual que cada vez que se sumía en la inconsciencia, todo comenzaba con un zumbido, no con la penetración violenta del peluquero, la respiración jadeante junto a su oreja o la tos que le lanzaba varadas de aliento mentolado a la cara mientras le pellizcaba el pezón, mientras se corría en el condón. Visiones que ella no sabía si eran recuerdos reales o del atormentado intento de su cerebro de llenar las horas perdidas entre el asalto en el hotel y el despertar con pesadillas en aquella parada de autobús. Siempre comenzaba con el zumbido de la afeitadora, que se volvía más nítido y penetrante cuando las cuchillas vibrantes entraban en contacto con los cabellos. Los cabellos, símbolo de la sexualidad y la fertilidad desde el principio de los tiempos. Por eso las mujeres de diversas culturas ocultaban su cabeza, para no atraer al diablo que habita en los hombres. El diablo que, de lo contrario, se abalanzaría sobre mí, me violaría y después me arrancaría el cuero cabelludo. Arranca cabelleras, una denominación truculenta pero más idónea para aquel psicópata que peluquero, pues éste no peinaba a sus víctimas, sino que les arrancaba la vida de la cabeza. Como siempre, Emma era incapaz de diferenciar entre el sueño y la realidad, cuando evocaba la fría afeitadora en la frente, paralizada por el cansancio o el narcótico que circulaba por sus venas. Percibía el zumbido de las cuchillas apoyadas en su frente y no sentía dolor cuando avanzaba desde el nacimiento del cabello hasta la nuca. No sentía dolor, y sin embargo, era como morir. ¿Por qué me hizo eso? Una pregunta a la cual Emma creía haber hallado la respuesta. El psicópata la había violado y era consciente de ello. Actuaba con inteligencia y no trataba de deshacer lo hecho, pero sí de delegar la responsabilidad en la víctima. Emma no se había cubierto la cabeza, y sus abundantes y visibles rizos habían atraído al animal masculino fuera de su madriguera. No debía ser castigada por eso, pero sí obligada a presentar un aspecto respetable, a fin de no despertar el instinto depredador de los hombres. Por eso me rapó la cabeza, no para humillarme, sino para expulsar el demonio albergado en mí que lo había tentado. Emma oía el chasquido cuando las cuchillas se atascaban en un remolino. Notaba que él le volvía la cabeza hacia un lado para afeitarle las sienes. Notaba un escozor cuando las cuchillas penetraban demasiado y rasguñaban la piel. Percibía un guante de látex que le cubría la boca y el olor de la goma que le tapaba los labios, que quizás se habían entreabierto para gritar. No le quedó más remedio que pensar que él le esperaba. Él la había escogido. Él la conocía. Ya la había espiado con anterioridad.
sus cabellos cuando ella jugueteaba con un mechón, sus rizos que danzaban sobre sus omóplatos cuando se volvía. Él me conoce y yo también lo conozco a él. Al hacerse esa pregunta, notó la lengua de él, áspera, larga y húmeda, le lamía la cara, babeaba por encima de su nariz, de los ojos cerrados y la frente. Esto nunca me había sucedido hasta ahora. Notó una presión húmeda en la mejilla, abrió los ojos y vio a Samson inclinado sobre su cabeza. Tardó un momento en darse cuenta de que estaba tendida en el suelo ante su escritorio. Estaba despierta, pero la flecha del cansancio se había clavado más profundamente que nunca. Era como si tuviese su cuerpo lleno de plomo y no se habría sorprendido si su propio peso la hubiese arrastrado al sótano, si hubiera caído directamente a través del parqué en el lavadero o en el estudio de Philip, que él se había instalado allí abajo para no tener que conducir hasta la oficina todos los fines de semana. Pero no cayó a través del sólido parqué, desde luego, sino que permaneció tendida en la sala a 4 metros de distancia de la chimenea, cuyas flamas flameaban con inusitado ímpetu. Se movían como impulsadas por el viento, y entonces percibió una brisa fría en el rostro, después en todo el cuerpo. Se puso tensa. Una corriente de aire. Las llamas que danzaban a expensas de la corriente de aire frío solo podían significar una cosa. La puerta había quedado abierta. Fin del capítulo 9. Capítulo 10. Lo siento, tuve que marcharme. Que le vaya bien. Rezaba la pequeña nota en que Salim había escrito su mensaje de despedida. Con los dedos entumecidos, Emma despegó el post-it amarillo del marco de la puerta y entornó los ojos. Había empezado a nevar otra vez. En el otro extremo de la calle, poco antes del cruce, unos niños jugaban al pilla-pilla entre los coches aparcados, pero el cartero y su furgoneta amarilla habían desaparecido. ¿Cuánto tiempo estuve desvanecida? Echó un vistazo a su reloj. Las 11:30, así que había estado inconsciente menos de un cuarto de hora. Y durante ese tiempo la puerta principal permaneció abierta. No de par en par, solo un poco, pero así y todo. Se estremeció. ¿Y ahora qué hago? Samson se restregaba contra su pierna como un gato. Quizás intentaba decirle que hacía un frío de 1000 demonios. Así pues, Emma empezó por cerrar la puerta. Una súbita ráfaga la obligó a empujar la hoja. El viento soltó un último aullido y procuró arrastrar algunos copos de nieve al interior, hasta que la puerta se cerró y reinó el silencio. Miró a la izquierda, donde el espejo del armario mostraría sus mejillas enrojecidas si no estuviera cubierto de papel de estraza. Quizás el aliento de ella también lo había empañado. ¿Y aparecerán palabras escritas? Durante un momento, sintió la tentación de arrancar el papel para comprobar si había un mensaje oculto en el espejo, pero ya lo había hecho muchas veces y nunca había descubierto una inscripción en la acristalada superficie. Nada de «he vuelto» o «tu fin está próximo». Philip nunca había protestado por verse obligado a volver a cubrir el cristal con papel. «Lo lamento», se dijo, sin saber a qué se refería. Sus repetidos monólogos casi siempre carecían de sentido. ¿Lamentaba haber dejado plantado a Salim sin despedirse y sin propina? ¿Lamentaba causarle tanta preocupación a Philip? ¿No prestar oídos a sus consejos, mantenerse alejada de él y negarle su cuerpo desde hacía meses? Por supuesto que, como psiquiatra, sabía que la paranoia no es una flaqueza, sino una enfermedad, por lo que uno debería someterse a terapia, si se dispone de la fuerza suficiente para hacerlo, y que sus exageradas reacciones eran un síntoma de esa dolencia que no desaparecería por su cuenta, solo porque ella hiciera un esfuerzo. Las personas no afectadas a menudo se enfrentaban con desconfianza a quienes sufrían una enfermedad psíquica. Por ejemplo,
Se preguntaban por qué un actor o un artista de renombre mundial que lo tenía todo, era capaz de suicidarse pese a su fama, su dinero y sus numerosos amigos, solo porque no sabía nada de los demonios que anidan sobre todo en las almas sensibles para susurrarles al oído sus carencias, justo en el instante de mayor felicidad. Quienes gozaban de buena salud mental le aconsejaban a un depresivo que si no estuviera siempre tan triste, y a los paranoicos como ella que no se pusieran así y no corrieran a comprobar si la puerta estaba cerrada solo por haber oído un crujido. Pero eso era como aconsejarle a un hombre que se ha roto el fémur que corra una maratón. ¿Y ahora? Indecisa, miró la correspondencia depositada en el suelo, la que Salim le había traído. Por ahora el pequeño y estrecho paquete que contenía las lentes de contacto podía quedar allí en el suelo del pasillo, al igual que los medicamentos y la caja más grande de los guantes. Solo los comestibles debían estar en la nevera, pero de momento Emma se sentía demasiado débil para transportar la caja hasta la cocina. No puedo cargar con la caja y al mismo tiempo tener miedo. Samson, sentado a sus pies, se sacudió, y Emma deseó imitarlo, sacudir el cuerpo y quitarse de encima todo lo que en ese momento le pesaba. «¿Has ladrado, verdad?», le preguntó. Samson enderezó las orejas y ladeó la cabeza. «Claro que sí». Samson soltaba un gruñido cuando un desconocido se acercaba a la casa. Siempre estaba muy pendiente de su ama. Jamás dejaría entrar a un ladrón. ¿O sí? Por una parte, la paralizaba la idea de no poder estar segura de encontrarse a solas en la casa, y por la otra, no podía llamar a Philip y pedirle que regresara por nada, por ningún motivo concreto. O tal vez sí por algo. Entonces se le ocurrió una idea. «No te muevas de ahí», advirtió a Samson, y abrió el armario empotrado del recibidor, donde se ocultaba la pequeña caja blanca de la alarma. Los números de la pantalla se iluminaron en cuanto ella acercó la mano. 1, 3, 1, 0. La fecha en que se conocieron en la fiesta de cumpleaños de Sylvie. El dispositivo estaba programado de tal manera que, en caso de que sonara la alarma, llamaban a Emma a su móvil. Si no lograban comunicarse o si ella no pronunciaba la contraseña correcta, Rosenhan, la policía acudía en el acto. Presionó el pictograma de la casa vacía y luego activó todos los sensores de movimiento, mediante una segunda tecla, EG. Volvió a desconectar los sensores de movimiento de la planta baja. Bien, ahora podemos movernos, pero nos quedamos en la planta baja, ¿vale? Si alguien hubiese irrumpido en la casa, ella lo oiría en cuanto se moviera en la planta superior o en el sótano. Que alguien se ocultara en la planta baja era bastante improbable. Allí no había cortinas en la sala, ni grandes armarios, arcones u otros escondrijos. El sofá estaba pegado a la pared, que carecía de ángulos o salientes. Pero por si acaso, extrajo el móvil del bolsillo de su bata, abrió la lista de favoritos y pulsó el contacto de Philip para llamarlo de inmediato en caso de emergencia. Después fue a regresar a la sala, pero se volvió una vez más, porque no estaba segura de haberle dado 2 vueltas a la llave. Tras comprobarlo y también resistir el impulso de mirar el espejo, volvió junto a Samson, que, con las uñas repiqueteando contra el parqué, ya había encontrado el camino de regreso a su manta junto a la chimenea. «Debo llevarlo a que le corten las uñas», pensó, pero no porque le preocupara el parqué, puesto que de todos modos ya estaba bastante desgastado y era urgente que volvieran a pulirlo en cuanto ella tolerara la presencia de extraños en la casa. A lo mejor en la próxima vida. Se avergonzaba de que el perro no saliera a pasear más a menudo. Esa mañana, solo durante un cuarto de hora, cuando antes de marcharse al simposio, Philip lo llevó a dar una vuelta a la manzana. Ella solía sacarlo al jardín, donde Samson hacía sus necesidades junto al cobertizo, de las herramientas a un lado del rododendro, mientras ella aguardaba su regreso detrás de la puerta principal cerrada con llave. El hecho de que el perro se mostrara tan tranquilo era una señal inequívoca de que estaban solos, al menos allí en la planta baja.
Samson se ponía nervioso con solo ver una mosca y empezaba a menear la cola e incluso en presencia de Philip cuando se relajaba del todo porque estaba muy atento a Emma, que también siempre estaba cerca de él. Eso hacía que, maquinalmente, el chucho le hubiese adjudicado el papel de huésped a su marido, un huésped al que había que vigilar de manera afectuosa pero también permanente. Se sentó al escritorio, cuyo cajón aún seguía abierto. Logró volver a guardar la hoja del periódico que había provocado el recuerdo sin echarle un segundo vistazo al anuncio de la afeitadora. Entonces decidió que ese día se apartaría de su habitual rutina cotidiana y empezaría por examinar aquel paquete antes de iniciar su trabajo. Lo cogió con ambas manos y lo hizo girar. Su peso no era mayor que el de 3 tabletas de chocolate, más bien menor, lo cual lo convertía en un paquetito, pero no estaba segura. Para ella todo lo que poseía un marco sólido y era más grande que una caja de zapatos era un paquete. Lo agitó como un barman agita una coctelera, pero no oyó nada, ni un tic-tac, ni un zumbido, nada que indicara que contenía un objeto eléctrico o, líbreme Dios, un ser vivo. Solo notó que algo liviano se movía en el interior, deslizándose de un lado a otro. No parecía especialmente frágil. Incluso olisqueó el paquete, pero no notó nada extraño, ningún aroma picante de algún producto químico corrosivo o tal vez de un veneno. Nada que le hiciera pensar que el contenido fuera peligroso. Aparte de que su mera existencia le resultaba amenazadora, parecía un paquete normal, similar a los miles que se entregaban todos los días en Alemania. El papel de envolver se vendía en todas las papelerías y también en la propia oficina de correos, si es que todavía existían oficinas, puesto que hacía tiempo que iban cerrándolas. El cordel del paquete era idéntico a los que utilizaba de niña para hacer manualidades, de fibras grises y ásperas. Examinó la etiqueta pegada en el dorso, en la que curiosamente también aparecía el nombre del destinatario, A. Pallant, pero no el remitente. Tampoco figuraba una dirección particular ni una empresa, así que lo habían enviado a través de una oficina de paquetería automática, pues solo en ese caso se podía hacer un envío anónimo. Emma lo había descubierto el año anterior, cuando quiso enviarle un paquete navideño a su madre sin que ésta averiguara de inmediato quién lo remitía. Al final, en aquella ocasión, Emma bromeó poniendo un remitente imaginario, Papá Noel, calle Navidad 24, Polo Norte. Pero ahora, la ausencia de remitente casi le inquietó más que el hecho de no conocer a ningún vecino llamado A. Pallant. Volvió a dejar el paquete a un lado y lo empujó hasta el borde de la mesa lo más lejos posible de ella. ¿De verdad no quieres hacerme compañía?, preguntó y se volvió hacia Samson. Durante todas esas horas solitarias se había acostumbrado a hablar con el perro como si fuera un niño pequeño que observaba los quehaceres de Emma. Sin embargo, ahora le pareció curiosamente adormilado, tendido junto a la chimenea y no acomodado a sus pies bajo el escritorio como de costumbre. Bueno, dijo con un suspiro cuando Samson no reaccionó. Lo principal es que no te chives de mí, porque sabes que le prometí a Philip que no lo haría. Pero justo ese día no podía evitarlo, y daba igual lo mucho que él se enfureciera después. Tenía que hacerlo y punto. Con la sensación de estar engañando a su marido, abrió el ordenador portátil y empezó a trabajar. Fin del capítulo 10. El envío, por Sebastian Fitzek. Muchas gracias por las visitas al canal. Les recuerdo que pueden suscribirse y también activar la campanita para que estén al pendiente cuando suba nuevos capítulos. Que tengan una excelente noche.